¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Fernando Villar. Estoy encargado de dar el curso inicial de Bull Training. La idea es que ustedes inicialmente tengan un curso en donde les brinde toda la información básica de qué es la bolsa, cómo invertir e incluso en qué instrumentos podrían llegar a invertir, para luego sí profundizar en otro tipo de cursos que ustedes irán teniendo dentro de Bull Training y que van a poder ver en otras ocasiones. Para arrancar, vamos a iniciarnos específicamente en qué es la bolsa de valores. La bolsa es el lugar de donde se juntan los oferentes y los demandantes de dinero. Los oferentes de dinero serían ustedes los inversores y los demandantes pueden ser empresas, pueden ser gobiernos, etc. Las empresas y gobiernos justamente lo que están buscando es financiamiento. En este caso el financiamiento vendría por parte de los inversores, puede ser en cualquier moneda, en pesos o en dólares, a cambio de un beneficio. El beneficio en general es una rentabilidad. Uno puede ver esto en casos muy específicos y complejos como cuestiones bien básicas a la hora de un plazo fijo. Cuando uno coloca un plazo fijo, tiene una rentabilidad que le va a pagar un determinado tiempo. Bueno, esta rentabilidad representa el beneficio para el inversor y bueno, en ese caso el banco se está financiando una cierta tasa de interés para algún objetivo determinado, prestarle dinero a otra gente o tener algún otro tipo de negocio. En el caso de las empresas, el financiamiento lo necesitan a la hora de agrandar su negocio, por ejemplo, o que necesiten hacer una inversión específica para el trabajo cotidiano que tiene su compañía. Vayamos al caso práctico, por ejemplo, una petrolera, bueno, necesitan financiarse en el mercado de capitales, por ejemplo, obtener dólares o obtener pesos en el mercado de capitales para financiar las exploraciones que después le terminan redituando a través de obtener petróleo y venderlo en el mercado. En el caso de los gobiernos, por ejemplo, sucede para financiar los diferentes planes que tengan de infraestructura, planes educativos, todo tipo de cuestiones que necesite el gobierno financiarse, que no pueda hacerlo a través de impuestos o a través de otros medios de financiamiento que tienen. Justamente el mercado es el lugar donde se juntan los que necesitan el financiamiento y los que aportan el financiamiento como intercambio un beneficio. En Argentina en particular, ahora vamos a hablar un poco del mercado, el marco del mercado en sí, para conocer bien todos los participantes que tenemos dentro del mercado. Primero de todo están las personas físicas y las personas jurídicas, o sea, son los inversores en general, que son las personas humanas, o sea, las personas que no son empresas, y luego tenemos las empresas específicamente, que son las personas jurídicas. Ambos necesitan una LIC, un agente de liquidación y compensación, o sea, un broker de bolsa como Bull Market Brokers, que lo que hace justamente es interconectar a las personas con su dinero con los diferentes mercados donde se negocian los diferentes activos, los diferentes instrumentos que se utilizan para invertir. El mercado en sí está primero regulado por la Comisión Nacional de Valores, que es la que ordena a través de diferentes normativas el rol de cada una de estas personas dentro del mercado. Y después tenemos a BIMA, que es Bolsas y Mercados de Argentina, que es una unión de todas las bolsas que hay en los diferentes puntos del país, las bolsas de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires. Lo que hace básicamente es juntar a todos los inversores y a todas las compañías o gobiernos en un mismo lugar para que puedan negociarse este tipo de instrumentos. A su vez tenemos el Banco Central. El Banco Central también efectúa regulaciones, no solo cambiarias, sino que también muchas veces regula sobre los activos que cotizan en la bolsa. Bueno, todos estos participantes son los que tienen que ser aprobados por CNB para poder estar negociando los activos, los agentes de liquidación y compensación dando asesoramiento a las personas físicas y jurídicas para invertir o incluso también para que salgan a cotizar al mercado. Muchas veces también negocian activos ellos, o sea, buscan emitir deuda, buscan obtener financiamiento, entonces el ALIC hace de intermediario para que obtengan el financiamiento, no solo para que inviertan dinero que tienen. Hay todo un marco que la CNB lo regula con un montón de normas que hacen que todos estemos funcionando en perfecta armonía. El mercado financiero, como les comentaba originalmente, es el lugar donde se juntan los oferentes de capital y los demandantes de capital. Los oferentes de capital pueden ser las personas como empresas y los demandantes pueden ser empresas o pueden ser los gobiernos. Como les había contado antes,
Los demandantes tienen un montón de motivos por los cuales financiarse en el mercado de capitales, ya sea porque acceden a una mayor cantidad de inversores, también los motivos pueden ser la tasa de interés. En el mercado de capitales van a obtener tasas de interés muchísimo mejores, o sea, mucho más convenientes para ellos que por ahí yendo a buscar financiamiento por otras vías, ya sea bancarias u otras alternativas que hay. Y del lado de los oferentes de capital, también lo que tenemos es una ventaja enorme cuando participamos en el mercado financiero porque nos encontramos con una gigantesca cantidad de activos que podemos utilizar a la hora de invertir. Un inversor cualquiera puede desde prestarle dinero a una empresa, prestarle dinero a un país, puede estar invirtiendo con el objetivo de ahorrarse la suba de la tasa de interés de Estados Unidos o que no quieran exponerse a la inflación argentina. Todo tipo de motivos mueven a los oferentes de capital para invertir y que tengan cobertura o que incrementen su patrimonio. A la hora de invertir tenemos dos conceptos muy claves, que son el riesgo y el rendimiento de las inversiones. El riesgo en finanzas se refleja a través de los cambios no previstos en los precios. ¿Qué significa esto? Si uno se compra, por ejemplo, una acción, la acción va a tener movimientos de suba y de baja de su precio, y eso significa un riesgo para el inversor. El rendimiento del activo significa cuánto dinero puede llegar a ganar un inversor de acuerdo a la volatilidad que tenga, o sea, al riesgo que tenga al invertir en ese activo. Es una relación inversa. A mayores riesgos que se corren en el mercado de capitales, mayores pueden ser los rendimientos que puede obtener una persona o una empresa. Hay situaciones en donde los inversores quieren buscar rendimientos moderados porque no están dispuestos a correr riesgos altos. Lo bueno que tiene el mercado es que hay un instrumento para cada persona. Hay situaciones y activos donde tenemos instrumentos de perfil conservador, tenemos instrumentos de perfil moderado y instrumentos muy agresivos. Entonces tenemos rendimientos bajos, medios y altos. Eso sucede localmente como internacionalmente. Si quieren ver un ejemplo práctico sobre la relación entre el riesgo y el rendimiento, lo podemos ver, por ejemplo, con una persona invirtiendo en el mercado americano. Uno puede invertir en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se consideran los activos libres de riesgo, que te los van a pagar siempre, que no vas a tener nunca un problema a la hora de cobrar el capital y los intereses. Eso tiene una cierta tasa de interés. Como es muy seguro, hoy en día estarán pagando alrededor del 2% anual en dólares. Ahora, si nos vamos a un país como Argentina, les hablo de los mismos bonos que emite el gobierno, pero en vez de ser de Estados Unidos, de Argentina, hoy en día están pagando alrededor del 20% anual en dólares. ¿Qué significa esto? Que el riesgo que tiene un bono de Estados Unidos es muchísimo menor y por ende te pagan muchísimo menos rendimiento que el riesgo y el rendimiento que tiene Argentina. Así como tenemos estos dos extremos, también tenemos intermedios. Tenemos los países de Latinoamérica que en general tienen tasas mucho más bajas, más cercanas a los rendimientos de Estados Unidos. Y si quieren los introdujo en un concepto que seguramente deben haber escuchado mucho en los medios o leído en los diferentes diarios financieros, que es el concepto de riesgo país. El riesgo país básicamente es el diferencial, o sea, cuánto más tiene de riesgo, o sea, cuánto más tiene de tasa un país o incluso una empresa por encima de la tasa libre de riesgo que son los bonos de Estados Unidos. Entonces, si Argentina tiene, por ejemplo, 1.800 puntos de riesgo país, y Estados Unidos tiene una tasa del 2%, bueno, 1.800 puntos es 18%, entonces 18 más los 2 que tiene Estados Unidos, Argentina tiene una tasa de interés dentro de su deuda del 20% anual en dólares. Es una tasa altísima que muestra un riesgo enorme y que tiene que ser tomado solo por inversores que estén dispuestos a tomar ese riesgo y que saben a qué riesgos se están exponiendo. Dentro de los activos financieros que podemos obtener en la bolsa y que podemos operar de acuerdo a los diferentes riesgos, tenemos tres grandes grupos: los de renta fija, los de renta variable y los derivados. Renta fija son, como su nombre le indica, pagos determinados en el tiempo. Su renta está fija, su rentabilidad está pactada desde un origen. En el caso de la renta variable, son las acciones, o sea, son los activos que se mueven en su cotización constantemente en el tiempo y por ende no tienen una renta determinada,
y van a tener un mayor riesgo, porque a mayor volatilidad en su precio, mayor es el riesgo que tienen. Y finalmente tenemos los derivados. Los derivados son instrumentos financieros que es en general para inversores avanzados, que lo que hace es especular con los activos de renta fija y renta variable con algún precio determinado o con un evento determinado que vamos a definir más adelante. Vamos a hablar de renta fija. La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo determinado previamente. Es decir, que la renta fija, el emisor garantiza la devolución del capital y una cierta rentabilidad en ciertos pagos determinados. Vamos a un ejemplo práctico. Tenemos los instrumentos, títulos públicos, obligaciones negociables, cheque pago diferido, letras, fideicomisos y cauciones. Vamos a definir cada uno. En el caso de los títulos públicos, son los bonos que emiten los gobiernos. Pueden ser también bonos de gobiernos subsoberanos, que se les llama, o sea, los provinciales. Tenemos las obligaciones negociables, que son los bonos que emiten las empresas. Cheques de pago diferido son instrumentos en donde muchas veces las empresas se financian con el mercado de capitales. Básicamente una empresa emite un cheque a una fecha determinada de pago futura, por ejemplo un cheque a 3 meses, y otra empresa cuando recibe ese cheque, claro, tendría que esperar a esos 3 meses para cobrar. Si la empresa no quiere, puede venir al mercado de capitales, descuenta ese cheque, o sea, le pagan hoy el capital una porción menor, la diferencia es la rentabilidad del inversor y esa nueva empresa se lleva el dinero hoy. Esos son los cheques de pago diferido, es muy utilizado por las pymes principalmente. Después tenemos las letras, que son como los bonos, son como los títulos públicos, pero de muy corto plazo. Si quieren, por defecto, los bonos son de más de un año y las letras son de plazos menores a un año. Después tenemos los fideicomisos. Los fideicomisos son estructurados financieros que sirven con un objetivo determinado. Por ejemplo, tenemos fideicomisos financieros que se utilizan para, por ejemplo, financiar el consumo. Es muy común que las cadenas grandes de venta de electrodomésticos armen fideicomisos para recibir dinero de inversores y que ese dinero sirva para financiar los pagos en cuotas de las personas que les compran esos electrodomésticos. Ese fideicomiso tiene como objetivo captar el capital, prestarlo y obtener una rentabilidad por esos préstamos. Esa rentabilidad parte va a los inversores y parte se la queda el administrador de este fideicomiso. Después tenemos las cauciones. Las cauciones son lo más similar que tiene el mercado de capitales a los plazos fijos. Son instrumentos de muy corto plazo donde uno puede colocar los pesos o los dólares a cambio de una rentabilidad. Se podría considerar que son los instrumentos más seguros que tenemos en el mercado de capitales argentino. Por ende, una tasa de caución es relativamente menor a la de un plazo fijo, pero con la ventaja que tiene que uno puede colocar a un día, a 3 días, a 7 días, a 20 días. No es necesario esperar un mes como suele pasar con los plazos fijos bancarios e incluso los plazos fijos SUBA que son de mínimo 3 meses. Acá uno puede colocar por un muy corto plazo de tiempo. De acá al fin de semana puede colocar. Si uno tiene un compromiso, tiene la certeza que va a cobrar un determinado capital e intereses una fecha determinada muy corta. Ahora vamos a hablar de renta variable. La renta variable es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en que la rentabilidad es incierta, o sea que tienen volatilidad en su precio y que uno no conoce exactamente cuánto va a ganar a futuro. ¿Por qué se da esto? Porque justamente, por ejemplo, una empresa cuando sale a cotizar, está una acción cotizando en el mercado, la acción puede subir o bajar en el tiempo de acuerdo a un montón de situaciones y un montón de características que puede tener, ya sea la empresa en sí que esté ganando o perdiendo plata, su sector que sea beneficiado o no por políticas públicas o incluso el país que le esté yendo bien o mal económicamente. De eso, ahí radica el riesgo de la renta variable, que por ahí tiene años que tiene una muy buena rentabilidad y otros años que no tanto, o incluso que la acción puede perder valor. Entre los instrumentos que tenemos de renta variable están primero las acciones. Las acciones son pequeñas porciones de las empresas que se utilizan en el mercado de capitales para negociarse y que le dan los mismos derechos a todos los inversores sobre las ganancias y incluso las responsabilidades sobre esos negocios que se están comprando. Después están los ADR. Los ADR son las acciones argentinas de empresas argentinas pero que están cotizando en Estados Unidos.
Por ejemplo, Galicia, Banco Galicia, cotiza en Argentina y en Estados Unidos, con el mismo símbolo, pero en Estados Unidos cotiza en dólares y en Argentina en pesos. Entre las dos cotizaciones está el tipo de cambio comúnmente conocido como contado con liquidación, y son instrumentos que se pueden invertir exclusivamente si uno tiene el dinero en el exterior. Ahora tenemos el opuesto, los CDRs. Son unos certificados de depósito argentino que lo que hacen es representar acciones del exterior cotizando en Argentina. Un ejemplo de CDR es Coca-Cola, es Walmart, es Mercado Libre, Bioceres o Apple. Cualquiera de estas empresas que mencioné, uno las puede comprar en Argentina en pesos. En realidad se compra un CDR, un certificado que representa una X cantidad de acciones en Estados Unidos, y este CDR se va a mover de acuerdo a cómo se mueva en Estados Unidos la acción, y en el medio va a tener de vuelta el tipo de cambio contado con liquidación. Este tipo de cambio algunas veces puede ayudar a que suba un poquito más o que baje, de acuerdo si está subiendo el tipo de cambio, independientemente de la cotización de la acción en Estados Unidos. Después, como renta variable, también tenemos las monedas que no generan ninguna renta ni ninguna ganancia, pero uno puede, por ejemplo, comprar dólares, y bueno, los dólares al fin y al cabo tienen una variación en el tiempo en su valor y podría llegar a considerarse. Después tenemos en Estados Unidos algo que se llama ETF, se llaman Exchange Traded Funds. Son fondos de inversión que la verdad que agrupan todo tipo de activos. Hay fondos, hay ETF de renta variable, de renta fija, de derivados. Se pueden incluso conseguir ETF de grupos de empresas por sector o por país o continentales. Hay todo tipo de ETF, y la particularidad que tienen es que cotizan en el exterior y que además tienen cotización constante. Lo que no sucede, por ejemplo, con los fondos comunes de inversión, los fondos que existen en Argentina. Los fondos comunes de inversión acá lo que hacen es captar a los inversores en todos los días, las suscripciones de los inversores, o sea, cuando ponen dinero, cuando ingresan al fondo, y una vez al día marcan una cotización de acuerdo al valor de los activos que tienen adentro. Estos activos pueden variar en el tiempo de acuerdo al administrador del fondo, al portfolio manager, que puede llegar a comprar o vender activos con el objetivo de tener una mejor rentabilidad en el fondo. Y finalmente tenemos las commodities. Las commodities son todos los activos que cotizan en general en el exterior, también localmente, que se utilizan como, si quieren, moneda corriente a la hora de realizar transacciones. Ejemplo, el petróleo, el gas, la soja, el oro, son todos commodities que uno se puede exponer, o sea, uno puede especular o se puede cubrir también en caso, por ejemplo, que tenga una actividad agropecuaria. Uno a través de derivados puede tratar de asegurar el precio futuro de su cosecha o viceversa. Y la particularidad de commodities es que es un perfil para alguien bien agresivo y que tenga una experiencia relativamente elevada en el mercado. Seguramente vamos a tener luego varios cursos de commodities, de CDRs, incluso de acciones, donde vamos a ver un poco más de detalle de todo esto. En el caso de los derivados, un derivado financiero es un producto cuyo valor se basa en el precio de otro activo, del subyacente. En el caso que yo les mencionaba antes, del caso agropecuario, uno tiene, por ejemplo, futuros de la soja, futuro del trigo, futuro del maíz. El subyacente es el maíz y el futuro es un derivado donde una persona está especulando con su precio dentro de un tiempo determinado. Vamos a un ejemplo práctico, como por ejemplo los futuros de dólar, que se va a entender muy claramente. Los futuros de dólar sirven para tratar de cubrirse ante una devaluación en el futuro. Entonces una persona puede comprar dólar futuro de 1, 2, 3 meses para adelante, y la persona, ese futuro, ese instrumento va a variar su valor en base a el subyacente, y la persona que esté expuesta a ese futuro va a terminar teniendo ganancias o pérdidas de acuerdo a esa posición que tomó. Ejemplo, si uno compra dólar futuro a 110 pesos dentro de un mes, si el dólar oficial supera los 110 pesos, esa persona va a recibir por parte del contrato futuro una diferencia en pesos para poder suplir los pesos que no tenía por esa diferencia entre 107 y 110, por ahí, que fue el contrato y el precio del dólar oficial. Caso contrario, también el contrato le asegura un precio futuro, con lo cual el inversor tiene que poner esta diferencia
Pero no se preocupen por entenderlo en este momento, ya que son instrumentos complejos que van a tener un curso específico. Las opciones sucede algo similar. Las opciones en general son de acciones y las opciones básicamente sirven para ejercer una operación de compra o una operación de venta futura a un precio determinado. Yo puedo comprar una opción de Banco Galicia dentro de 2 meses a un precio determinado. Si quiero, puedo ejercer esa opción si el precio de mercado está más abajo que el precio de la opción que yo compré. O viceversa. Todo depende si uno tiene la opción de compra o la opción de venta. Los swaps son activos que no cotizan en Argentina, lo mismo que los forwards son muy poco comunes en Argentina, en general operan en Estados Unidos a través de bancos o de grandes brokers que permiten tener este tipo de instrumentos, diferentes operatorias. Entonces, ¿por qué uno debería diversificarse? Vamos a un ejemplo bien simple y práctico. Si uno se compra acciones de Banco Galicia, Banco Macro y Banco Francés, está diversificando en 3 diferentes bancos, pero no está diversificando sector y tampoco país. Entonces, si hay una noticia negativa o positiva que impacta en el sector bancario, las 3 se van a mover por igual, para arriba o para abajo. No deberían variar demasiado, salvo que alguna tenga algún efecto particular en su negocio que se diferencie. Pero al ser todos bancos, deberían tener cierta correlación. Este concepto es importante porque uno no debería tener activos que tengan alta correlación, que se muevan todos por igual. La gracia es que si una persona tiene activos de renta fija o de renta variable en cartera, tenga sector financiero, sector bancario, sector industrial, y ahí uno lo que hace es disminuir el riesgo específico de cada activo y ya está teniendo un riesgo global de toda una cartera. Este riesgo global de toda la cartera, si quieren, se llama beta, y es cuánto se mueven en precio, no solo los activos específicamente, sino que todos los activos de la cartera en conjunto. Si uno tiene activos específicos, seguramente tengan una volatilidad de precio mucho más alta que si tiene un grupo grande de activos, donde algunos activos van a bajar, otros activos van a subir de acuerdo a las diferentes circunstancias. Si uno tiene un beta más bajo, o sea, tiene una volatilidad más baja en una cartera diversificada, es mucho mejor que tener un solo activo o muy poquitos activos con una correlación alta y un beta alto. Así como venimos hablando de carteras y de diferentes grupos de activos, existen en Argentina y en el mundo lo que se llaman índices bursátiles. Un índice es un valor numérico que se calcula según los precios del mercado de cada uno de los valores que componen un determinado grupo de instrumentos en un determinado tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Un índice es una canasta de activos, por ejemplo, todas las acciones argentinas, y ese índice va a medir cuánto suben o cuánto bajan en promedio ese día de todo ese grupo de activos. Así como en Argentina tenemos el S&P Merval, también a nivel internacional cada uno de los países tiene su índice y hay índices internacionales que agrupan incluso continentes como el Eurostoxx, o hay un montón de otros índices que a uno lo ayudan a medir específicamente cuánto suben o cuánto bajan el grupo de compañías que están agrupados dentro de ese índice. Este instrumento por ahí ustedes lo han escuchado muy seguido, ya sea en los diarios financieros o en los diferentes medios que comentan que sube o baja la bolsa. Cuando sube o baja la bolsa, en general se habla de este promedio, de este índice que está subiendo o bajando en ese día o en ese mes o en el año. Vamos a iniciar primero definiendo los índices que hay más conocidos acá en Argentina y en el mundo. El primero que podemos agarrar es el índice Nasdaq. El Nasdaq significa National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Básicamente y resumido, es un grupo de empresas tecnológicas que cotizan en Estados Unidos. O sea, ustedes en el Nasdaq no van a encontrar ninguna empresa que no refiera a la tecnología. Dentro del índice Nasdaq podemos encontrar montones de compañías muy conocidas tecnológicas. Ya sea, si quieren, las de mayor capitalización mundial, como por ejemplo Apple o Amazon, pero también tenemos Facebook, Alphabet, Comcast, y si quieren algunas más modernas como Tesla.
Así como tenemos el Nasdaq que mide la cotización de las empresas tecnológicas, también tenemos el índice Dow Jones, que mide la variación de las 30 principales compañías de Estados Unidos. Son las más grandes de Estados Unidos, donde se encuentran, por ejemplo, McDonald's, American Express, IBM o Microsoft. Algunas veces sucede que hay compañías que cotizan en los dos índices. Acto seguido tenemos el índice S&P 500. Seguramente sea el índice más conocido y el índice que mayor divulgación tiene en Estados Unidos y en el mundo, que muestra la capitalización bursátil y la variación de las principales 500 empresas de Estados Unidos. Así como tenemos el índice S&P, Dow Jones y Nasdaq, tenemos algunas compañías que cotizan en uno o más de estos índices. ¿Por qué sucede? Porque el S&P lo que muestra son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, de cualquier rubro. El Dow Jones muestra las principales 30, o sea, las 30 de mayor valor, y el Nasdaq muestra exclusivamente las tecnológicas. Esto sucede muchas veces porque es una manera de ordenar los activos que nos permite conocer cómo le está yendo específicamente a las 30 principales, cómo le está yendo específicamente a las tecnológicas, o para ver si quiere una foto global, que sería lo más adecuado al ver cuando sube o baja el S&P 500. Localmente tenemos el índice S&P Merval. Es el índice más difundido de la bolsa argentina y mide el valor en pesos de una canasta teórica de activos que se va adecuando de acuerdo a su liquidez y a su volatilidad. El mercado argentino está dividido, si quieren, en dos puntos principales, en el panel líder y en el panel general. El panel líder ubica a las principales empresas de Argentina por volumen y liquidez, y en el panel general tenemos muchas otras compañías que tienen un menor nivel de liquidez y algunas veces una menor capitalización bursátil. Dentro del S&P Merval tenemos panel líder y panel general. El panel líder, en general, tiene variaciones, como les comentaba, de su cartera cada 6 meses. Esto de acuerdo a la volatilidad y a la cantidad de operaciones que tienen en ese periodo. Se incluye en esta cuenta también el volumen, o sea, la cantidad de dinero que negocia cada compañía. Eso hace que las empresas estén, si quieren, en la primera división, que sería el panel líder, o en la segunda división, que sería el panel general. Ejemplos de empresas de panel líder: Cresud, Pampa. Dentro del panel general tenemos empresas como Grimaldi, Autopistas del Sol o una industrial molinera como Morixe. Bueno, estuvimos hablando de un montón de conceptos sobre el riesgo, el rendimiento, qué tipo de activos tenemos en el mercado. También estuvimos hablando sobre las diferentes opciones que tiene un inversor para invertir. Y ahora tenemos que tocar un tema importante, que es el perfil del inversor y la psicología del inversor. Esto es un tema muy relevante a la hora de invertir, ya que invertir no es solo realizar una transferencia de dinero y efectuar una operación, sino que incluye un montón de análisis y un montón de autoconocimiento para poder conocer qué tipo de activos y qué horizontes uno tiene a la hora de invertir con qué tipo de rentabilidades. En bull market y a nivel general en el mercado, la Comisión Nacional de Valores nos obliga a nosotros, los asesores financieros, a ustedes ofrecerle un concepto, un formulario que se llama perfil del inversor. Esto no es ni más ni menos que un cuestionario que no tiene preguntas correctas ni incorrectas, sino que lo que hace es hacerles preguntas a ustedes como inversores para que nos expresen qué horizonte ustedes tienen para invertir, o sea, cuánto tiempo ustedes están dispuestos a tener el dinero colocado en el mercado en algún activo, qué rentabilidades ustedes están esperando, ya sea simplemente cubrirse de la devaluación, cubrirse de la inflación o tener ganancias de capital en dólares. Y también hay un concepto muy importante que es el riesgo que ustedes quieren correr dentro de su cartera. El riesgo, como les comenté originalmente, es un poco abstracto, pero radica principalmente en la volatilidad que tengan los activos o en la capacidad o no de pago que tienen los instrumentos de renta fija. El perfil del inversor va a terminar diciendo si ustedes son conservadores, moderados o agresivos. Un inversor conservador tiende a querer mantener el capital actual que tiene en la cartera, también puede querer cubrirse por la devaluación o por la inflación.
Un inversor moderado corre algunos riesgos más, donde está buscando alguna ganancia de capital de alguna manera, pero sin correr demasiados riesgos, ya que corriendo más riesgos tenemos a los inversores agresivos. El agresivo lo que hace es buscar rentabilidades con sus consecuentes volatilidades y riesgos que estén por encima del mercado y que le representen ganancias de capital y teóricamente tengan ganancias importantes de dinero dentro de su cartera. Nosotros en Bull Market, a la hora de asesorarlos, primero vemos el perfil del inversor de cada cliente y con esa información y luego de una charla profunda recomendamos una cartera de inversión que esté acorde a ese inversor en particular. Esa cartera puede estar incluida con uno o varios activos. En general recomendamos muchos activos por el concepto de diversificación que les comentamos previamente en este curso. Y esta diversificación va de acuerdo a los objetivos que ustedes tienen, ya sean en tiempo, ya sea en rentabilidad, como les comentaba antes. Una vez que un inversor armó su cartera de inversión, consultó con el profesional para llevarla a cabo, arma las posiciones, o sea, efectúa las operaciones en el mercado para tener esos activos en cartera y a partir de ese momento esos activos cobran vida propia. ¿Qué sucede ahí? Ahí una persona que invirtió empieza a ver variaciones en su capital. Los activos que cotizan en el mercado de capitales tienen variaciones todos los días. Las acciones suben y bajan absolutamente todos los días. Y a pesar que un cliente tenga un objetivo dentro de 5 años, a partir del minuto 1 que tiene los activos en cartera, va a empezar a haber una ganancia o una pérdida. Esto juega muy fuerte en la psicología del inversor. La psicología del inversor es, dicho bien claro, cómo se toma cada cliente, las variaciones que va teniendo el mercado y qué decisiones va tomando de acuerdo a los sentimientos que va teniendo en base a los activos que tiene en cartera. Puede suceder que una persona crea que es un inversor agresivo, el test del inversor también de que sea agresivo, pero a la hora de tener los títulos en cartera, vea variaciones que no estén de acuerdo a su perfil, que le ponga muy nervioso tener ganancias o pérdidas relevantes en un día determinado, que no le guste tener variaciones importantes porque eso no le permite estar tranquilo para el futuro. Entonces ahí la psicología del inversor nos sirve para reacomodar un poco el perfil del inversor y además para tratar de entender al cliente. Y en el caso del asesor financiero, un rol importante es también el apoyo al cliente, no solo cuando está armando la cartera, sino cuando la cartera está funcionando, para que entienda qué motivos están haciendo que la cartera sube, que baje y qué se podría llegar a esperar en el tiempo. Muchas veces es difícil predecir al mercado, es difícil saber si el mercado va a subir, va a bajar o va a venir una regulación nueva del gobierno, pero sí lo que podemos hacer es establecer ciertos parámetros donde la cartera, ante situaciones de estrés, por noticias determinadas, se mueve una cartera de una manera u otra. Esta manera puede ser con una escasa volatilidad por tener muchos activos de renta fija, puede tener una altísima volatilidad porque está especulando con algún evento determinado, por ejemplo elecciones o algún evento político que esté por venir o un anuncio económico. Siempre hay una cartera que va de acuerdo al perfil del inversor y a cada psicología del inversor de cada cliente. Ahora que vimos todos los instrumentos de la bolsa, ¿qué es la bolsa? ¿Cómo se puede invertir? Y los diferentes instrumentos, los invito a continuar con el resto de los cursos de Bull Training, en donde van a poder profundizar en muchos de los instrumentos que les acabo de mencionar y van a poder aprender muchísimo más de lo que es la cultura bursátil.